Ya. Profe, antes de empezar, ¿podría revisar mi asistencia? Fernando está súper preocupado por su asistencia. Ya, hay 8 personas que no les interesa tu... Está bien. No, yo lo respeto. Respeto su decisión. ¿Hay alguien más que tenga problemas con su asistencia? Aparte de Fernando. Javiera, tú podías anotar ahí en tu... Anoto a quienes no tienen problemas con la asistencia. Sí. Giorgio, dime, ¿qué pasó? Cuénteme. Yo, profe, yo también. Buen ¿Cómo? día. Yo también, Buenos días. profe. ¿También tienes problemas? Sí. Ya, ok. Ignacio, ¿me puede dar una revisadita? Ya empiezan todos. Pues, si ustedes se tienen que revisar, ¿cómo lo voy a revisar yo a ustedes? Ya, Giorgio, gracias. No, pues ustedes tienen que revisar. Ahí los anoto por si acaso. Ya. Estamos ok, entonces comenzamos. También reviso al Ignacio Moya por si la... Sí, de todas maneras yo estoy grabando ahora. Ya, buenos días, chicos. La clase de hoy, en términos formales, es la número 3, ¿no es cierto? Comenzamos con primero asentamiento, ¿no es cierto? De ahí vimos la clase de Mesopotamia, que fue una clase... claro, bueno, ahí voy a comentar, claro, hay un tema con el día jueves que hicimos una clase que era feriado y técnicamente yo no puedo poner eso en la lista todavía, así que la tengo que poner el día viernes y cuando la pongo el día viernes me dice que es feriado. Entonces tengo que hacer unas consultas técnicas para saber cómo se resuelve eso. Lo mismo creo que nos va a pasar la próxima semana, ¿no? El viernes es feriado y deberíamos coordinar al tiro que la próxima semana es el certamen 1 y ahí si alguien tiene alguna dificultad para que nos juntemos el jueves en la tarde. De hecho, voy a hacer la consulta al tiro, técnicamente, ¿no es cierto? Nos juntamos la próxima sesión. ¿Quién estamos? Se escuchó un scotch. La próxima sesión, el jueves, a las 17 horas. Certamen 1. Casi no perdemos clase. Necesito que todos respondan, es importante que... Yo no sé cuál es su horario y si tienen alguna dificultad, pero sí es importante saber. Ya, oye, los que responden no, necesito que justifiquen su respuesta. Escriban en el chat si es que tienen alguna dificultad. Porque la consulta se hace para eso. Y todos deben responder, es importante. Parte de la democracia, ¿no? Tengo médico con mi hija en Santiago el día jueves. Ok. Ya, es una causa mayor, Patricia. O sea, imposible. Lo que podemos hacer es que a la otra clase, ¿no es cierto?, entrega el certamen, ¿ya? O sea, lo cambiamos a la otra semana.
para ti. Y para que tengan la justificación también. Es bastante justificación el hecho de ir al médico. ¿Ok? Y tienes que ir a Santiago. Uy, qué peludo. No tengo ganas de ir a Santiago. También tengo que ir a Santiago y me arranco. Ya. Estamos claros, entonces hay 3 personas que tienen dificultades, pero solamente hay una que ha justificado. ¿Ok? Así que el jueves a las 5 tengo coordinado el horario de trabajo, no podríamos. Ya. Los que tienen temas de trabajo también sería bueno que lo picaran. Ahora, hay que entender que cada vez que tengamos un viernes feriado, que me parece que del año quedan como 2 más, tenemos que recuperar esa clase y sería bueno saber cuáles son los días que tienen disponibles. Yo pensaba el jueves en la tarde porque también tengo taller. Entonces, la única forma de poder juntarnos después de que yo hago taller, que por lo menos es un taller corto, así que me demoro como aproximadamente 1 hora y media, desde las 3 hasta las 4:30, y ahí comenzamos a las 5. ¿Es la Leticia la que está pegando con Scotch? Porque es la única que tiene el micrófono prendido. Sí, era ella. Ya. Ya, la clase del día de hoy Profe, tiene... Sí, ¿quién está hablando? César, César, dime. sí, consulta la modalidad del examen, ¿cómo va a ser con dibujo, con tema de historia? ¿O eso lo va a explicar de ahí? Yo lo voy a explicar, ¿ya? Ah, ok, profe, gracias. Ah, sí, ahí le voy a explicar cómo es la estructura del examen. Ya, ahora tengo la mayor cantidad de asistencia, entonces en este momento es cuando yo copio la estructura del chat y los dejo. Y esta es la asistencia, por ejemplo, la asistencia de este momento es la que yo uso para cargar sobre. O sea, hay personas que se siguen uniendo. Así que yo vuelvo a tomar, a hacer una copia de asistencia casi al final de la clase. En este momento habemos 37 asistentes, ¿no es cierto? Entonces, al final de la clase yo también hago una copia de nuevo y comparo si es que hay alguien que entró, salió o tuvo alguna dificultad, para poder ponerlo en la asistencia. Ya chicos, para poder comenzar porque ya tenemos harto retraso. Hoy vamos a ver, voy a compartir pantalla. Hoy vamos a revisar Egipto. Javiera, tú haces de revisión en el chat, Sí, no, voy a estar pendiente. Igual estoy revisando los trabajos de la semana pasada, por si acaso. ¿ok? Y por mientras voy, si es que alguien escribe, Sí, para voy. poder aclarar. Ya. Hoy día, ¿no es cierto? Vemos Egipto, pero claro, no vemos cualquier Egipto, vemos el Egipto antiguo, ¿no es cierto? El antiguo Egipto. Eh, ¿Por qué hago esta aclaración? Es la primera ciudad que vamos a ver que que hasta el día de hoy existe y hasta el día de hoy es un país. O sea, estamos hablando de una cultura que tiene vigente 5.000 años. Eh, Aproximadamente el- la estructura más o el tiempo más importante que podríamos decir, si pusiéramos en simultáneo Mesopotamia, ¿no es cierto? Egipto y algunas otras culturas más, vamos a ver que comienzan en épocas similares. Pero Egipto es una cultura
que se manifiesta de manera independiente. Y tiene dos características que hacen que eso pase. Y tiene que ver específicamente con la zona geográfica. Eh, Como siempre, les voy a pedir que dibujen, ¿no es cierto?, el perfil de lo que están viendo. Y yo aprovecho de hacerlo simultáneamente con ustedes. Entonces, vamos a tomar este perfil de... Habíamos visto, aquí está, ahí se ven, está el Mar Muerto y estaba Jericó, que es una de las ciudades que vimos la semana pasada. Y acá está, ¿no es cierto?, el Golfo Pérsico. Y vamos a ver que aquí estaba Ur, donde estaba el Sigurat, ¿no es cierto? Hacia acá se encuentra el Tigris y el Éufrates, que son los ríos. Y acá vemos el Mar Rojo. Y significativamente vemos un delta de tamaño muy grande, ¿no es cierto?, que arma lo que nosotros vamos a reconocer como el Nilo, ¿no es cierto? Tira un drops ahí con una línea, eso que se salta. Aquí ya cruzamos, salimos de, ¿cómo se llama?, de Egipto, pero quiero que más o menos vean el recorrido que tiene el Nilo en extensión. Voy a mostrar voy a cambiarme de... ¿Se ve ahí, Javiera? Sí, sí, se ve. Necesito algún botón para abrir y cerrar el micrófono. Creo que hay una forma para que uno pulsa, que puedes pulsar para hablar. Hay una manera. Entonces, claro, lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Este era lo que nosotros llamábamos el creciente fértil, que es la zona que da la vuelta, ¿no es cierto?, desde el Golfo Pérsico y enfrenta a Siria, el Líbano, ¿no es cierto?, Israel, Jordania y toda esta zona. Y nos encontramos con Egipto, ¿no es cierto?, que marca este territorio. Ahora, ¿qué es lo que quería identificar por un tema de dimensión? Me voy a generar una ruta que me va a dar un trazado y lo voy a poner en kilómetros. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es la extensión en kilómetros, ¿no es cierto?, que tiene el Nilo. Sin ser demasiado riguroso, ¿no es cierto?, en este trazado, podemos ver me estoy poniendo más exquisito, pero solo voy a trazar rápidamente hasta este punto, antes de que se distribuya al otro sentido. Quiero que vean la dimensión. Si yo hubiese sido más riguroso en el trazado, ¿cierto? Estamos hablando de 4.000 kilómetros de longitud. 4.000 kilómetros de longitud es la extensión que tiene el Nilo, ¿no es cierto?, en Noráfrica. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, el desierto del Sahara, por otro el Mar Rojo, ¿no es cierto?, y el bosque. Lo que ven acá es la línea del Monzón, que se llama. Antiguamente todo esto era un desierto, ¿no es cierto? El vergel que se ve acá abajo, ¿no es cierto?, es el lado de vegetación más tupida y donde hay mayor cantidad de concentración de humedad, y por eso es que esta cantidad de vegetación. En el caso del desierto, tenemos una extensión árida, que se supone que no es tan árida como el desierto de nosotros, pero en magnitud, en tamaño, ¿no es cierto?, es mucho más grande, muchísimo más grande. Entonces, si nos acercamos a cualquier tipo de ciudad,
cualquier pequeña que sea, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con este tipo de configuración. O sea, es absolutamente árido, como pensar cualquier ciudad del norte de nuestro país, ¿no es cierto?, que esté de la tercera región hacia arriba, nos vamos a encontrar con este tipo de configuración. Entonces, claro, tres elementos importantes, ¿no es cierto? Su relación con el Mediterráneo, su relación con el desierto del Sahara y la conectividad que genera el trazado, ¿no es cierto?, de el Nilo. Entonces vamos a ver cómo se generan dos, y vamos a entenderlo como desde acá también, con esta estructura. Este trazado también me interesa que lo dibujen. Aquí aparece una palabra bastante importante, ¿no es cierto?, que es la mastaba. ¿Qué son las mastabas? ¿No es cierto? Dice 30 metros, ¿no es cierto? Y aparece un pequeño montículo. Específicamente eso es la mastaba, una especie de montículo. Me parecía cuando hablábamos eh, del, del el menhir, ¿no es cierto? Esta piedra que tenía abajo, ¿no es cierto?, una persona enterrada. En este caso también es una especie de montículo mortuorio, ¿no es cierto?, que tiene un carácter parecido al de una tumba. Eh, es en el periodo eh, arcaico, ¿no es cierto? Aproximadamente, todo comienza aproximadamente como en el 3150. Esa es como la línea donde comienza como la cultura egipcia. Pero en el periodo arcaico aparece esta estructura de acá, que es una suma de mastabas, ¿ya? Que es este elemento que estamos viendo acá. Entonces vamos a tener una suma de montículos que lo que tratan de imitar un poco es la geografía del lugar. Y es la síntesis de un cerro, ¿no es cierto? O, o montículo, ¿no es cierto?, que tiene esta configuración. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo, ¿no es cierto?, paseando el periodo del Imperio Antiguo, lo que se va a hacer es que se va a rellenar, ¿no es cierto?, la angulación de esta mastaba, o este túmulo de mantabas, y vamos a llegar a la configuración de lo que hoy nosotros reconocemos como la pirámide, ¿no es cierto?, que no tiene específicamente un ángulo de 45 grados, y es la que nosotros conocemos actualmente con estos sistemas de túneles, ¿no es cierto?, que van bajando y se meten en ciertas cápsulas hasta poder llegar a la cápsula o a la cápsula fúnebre. Eh, si pudiésemos hacer, si se dan cuenta, esta es una especie de línea de tiempo que muestra en dos configuraciones distintas la lógica. Una es a través de los procesos culturales, ¿no es cierto?, que ha tenido Egipto, y otra es a través de la evolución, ¿no es cierto?, de sus tumbas mortuorias. Eh, ¿Por qué es importante entender esto? Es porque podríamos decir que es la imagen más reconocida que tenemos de Egipto, ¿no es cierto?, es a través de las pirámides, ¿no es cierto?, que es el famoso complejo de Gizeh, que lo vamos a ver, se lo voy a mostrar más adelante. Pero el complejo de Gizeh se desarrolla en el tiempo evolutivo en el Imperio Medio. Entonces, vamos a ver otra condición que es importante, es que en qué momento se desarrollan lo que nosotros llamamos el imperio arcaico, ¿no es cierto?, el periodo arcaico,
que es el que está acá, que es el periodo de más desarrollo. En el inicio, y es lo que hay que entender, eh, acá, vamos a tener varias, como podríamos decir, procesos de desarrollo cultural en Egipto, y este comienza con varias ciudades. Las más reconocidas, y vamos a hablar de ellas, están acá, es Alejandría, muy reconocida en el periodo del final. Alejandría es la ciudad, ¿no es cierto?, donde se supone que está el, la biblioteca de Alejandría, que es uno de los recursos más importantes de, de, de Egipto. El complejo de Gizeh, ¿no es cierto?, que es el que nosotros más conocemos, que son las famosas tres pirámides, está acá, Gizeh, tiene una H al final. Ahí no sé si se les raya a ustedes también. ¿Se ve ese drops, esa raya que se forma ahí, Javier? Sí, se Sí, ve. un poquito. Ah, ya. Aquí yo lo veo Ya, chiquitito. Sí. es un error que se produce en la transmisión. Acá está Memphis, ¿no es cierto?, que es otra ciudad que en el periodo arcaico es muy importante para, para el desarrollo del primer grupo de cultura. Donde vimos estas mastabas es acá, ¿ya? Se llama Saqqara, una Q, Saqqara. Después nos vamos a ir acá, que es donde está el Amarra, se llama. Todo esto de acá podríamos definirlo hasta este punto como el Bajo Egipto. Y todo esto que está aquí hasta a este punto, que es Abu Simbel, que es como la última obra que vamos a ver, Abu Simbel, es el Alto Egipto. Y después, este punto de acá se llama Amarna. Amarna. Acá está, en esta parte de acá, está en el Alto Egipto. Si podríamos decir que en el Bajo Egipto, la ciudad principal sería Memphis, ¿ya? Que específicamente se desarrolla en el periodo arcaico. O sea, piensen que son 3000 años. Nosotros llevamos desde Cristo hacia adelante 2000 años, ¿no es cierto? O sea, piensen que ellos tienen 1000 años más que nosotros culturalmente desarrollados. O sea, es una cultura donde se desarrolla la geometría, donde se desarrolla la medicina, donde se desarrolla el alimento, ¿no es cierto? Donde vamos a ver la escritura, vamos a ver una serie de cosas interesantes como, como, como ellos en su grado de autonomía logran armar un imperio, ¿no es cierto? Eh, y acá, en esta curva fuerte que está acá, aparece Tebas, que sería otra de las capitales importantes, ¿no es cierto?, en los procesos del imperio. Eh, Cuando hablamos del imperio, la monarquía egipcia, ¿no es cierto?, como tal, imperio cuando ya aparece una expansión, pero, pero antes debiésemos hablar un poco de esta relación como que tienen la lógica de la monarquía, ¿no es cierto?, que es el faraón, ¿no? Poder entender un poco
cómo se configura esta, esta estructura monárquica, ¿no es cierto?, que tiene una pirámide social, donde es el faraón el que va en la punta de la pirámide, en vínculo con los dioses, ¿no es cierto?, el dios Osiris, quizás el más importante de la cultura egipcia. Después viene el sacerdote, que es una pirámide que ya reconocemos, muy parecida a la de la cultura mesopotámica, ¿no es cierto? Eh, Después del sacerdote aparece el escriba. El escriba nuevamente es de mucho valor, que es la persona que se dedica, ¿no es cierto?, a transcribir las escrituras, de todos los contenidos que nos podamos imaginar. Desde la administración pública de una ciudad, ¿no es cierto?, hasta el relato, ¿no es cierto?, de la vida de cada uno de los faraones. Eh, Al reconocer ya este elemento, ¿no es cierto?, que es el Nilo, en su extensión de 4.000 kilómetros, 4.000 kilómetros es un poco más allá de lo que estamos viendo acá, pero esta es la extensión habitable que nosotros reconocemos en las ciudades más relevantes, ¿ya? Me imagino que ustedes también están dibujando mucho más bonito que yo, ¿no es cierto? Yo simplemente estoy repasando encima esta estructura. No nos interesa el mar rojo porque la verdad es que acá tenemos un, unas montañas bastante grandes que nos separan, así similar a la estructura de la cordillera. Están los montes acá, ¿no es cierto?, que nos separan y que nos dejan en vínculo un poco más con el desierto abierto, protegidos de esta zona y más vinculados a través del delta con el Mediterráneo. O sea, desde el punto de vista geográfico, eso es lo que vamos a ver. El Bajo Imperio, el Alto Imperio, ¿no es cierto? ¿Y cómo se distinguen el Bajo Imperio? Bueno, creo que era con la corona, si no me equivoco, porque la corona del Bajo Imperio era así, tenía una serpiente, y la corona del Alto Imperio se parece a una flor. Ahí estaría el egipcio. Y claro, después estas se fusionan, ¿no es cierto? Y lo que nosotros conocemos como ese de pétalo, ¿no es cierto?, que es la corona de los dos egipcios. Eh, Complejo de Gizeh. Mira, ayer buscando en la noche nuevas imágenes sobre, sobre cómo mostrarles eh, esta información, porque claro, tengo unos Power antiguos míos, que son estos que dicen Egipto 1, Egipto 2, Egipto 3. Entonces, yo me voy a buscar, creo que en el Egipto 2, donde hay uno que es donde está el complejo de Gizeh. Entonces son imágenes de las mastabas que las voy a ir mostrando. Pero esto es lo que ustedes reconocen siempre, ¿no es cierto?, como la imagen, ¿no es cierto?, frente al Cairo, ahí se ve, ¿no es cierto?, al actual Cairo. Eh, el famoso complejo de Gizeh, que son las tres pirámides, ¿no es cierto?, de Keops, Kefren y Misery. Pero, y Javiera, mira, pon atención a esto. Encontré un personaje, mira qué bonito trabajo, Javi. Estoy mirando solo que no he hecho. Eh, ahí nos encontramos con unas vistas, podríamos decir, como una especie de vuelos de pájaros, de drones, ¿no es cierto?, a unos 2.000 metros de altura, eh, que nos muestran un poco la configuración original del complejo de Gizeh. Eh, Se ve el conjunto de las pirámides, ¿no es cierto? Aproximadamente este complejo debe ser como del año como 2680 antes de Cristo.
hasta el 2500. O sea, se demoraron, son 3 generaciones, ¿no es cierto? Son las pirámides de tres dinastías de faraones, de hecho, específicamente la cuarta dinastía, eh, hasta el 2560 AC, antes de Cristo. Lo que quiero que vean es un poco esta relación con algunos elementos que son sumamente importantes. Uno, entender que la cultura de Egipto no existe si es que no existe la relación con el río. El Nilo es como una especie de supercarretera, ¿no es cierto?, que vincula a toda la extensión. Y aparece si se dan cuenta, tenemos un espacio natural que es la dimensión del desierto, ¿no es cierto?, que es esta dimensión, que se cruza con un espacio que es el que nosotros entendemos como las zonas de riego y de extensión de riego por inundación que se producen en el Egipto. Y si se dan cuenta, lo que aparece acá es un trazado al cual nosotros podemos llamar que son canales. Entonces va a aparecer como la primera geomensura en la historia, que significa que me acaban de traer un café. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Ella es la esposa del caballero que estoy ayudando. Es un viejito que es profesor de filosofía, tiene 75 años. Entonces, si se dan cuenta, es muy bonito porque aparece el vergel, ¿no es cierto? Aparece imagínense, esto es un territorio absolutamente árido, pero en un punto se conecta, ¿no es cierto? Se conecta con el Nilo. Y estos tipos muy inteligentemente se dan cuenta de que el Nilo son sus calles y que ellos se pueden comunicar a través de estas calles. Entonces, para comunicarse, lo que hacen es retrasar, ¿no es cierto?, sistemas a través de niveles para poder meter el agua dentro de la ciudad y utilizar el agua como calles para poder moverse dentro de esta ciudad. Esto es un complejo mortuorio, ¿no es cierto? Estamos frente a una especie de cementerio. Piensen que los egipcios tenían una relación con la muerte muy especial. O sea, ellos consideraban que la mitad de su vida era era la vida y la mitad de la vida era la muerte, que era esta vida eterna posterior. Entonces, claro, ¿qué es esto? No es nada más que un gran, ¿no es cierto? Esta pirámide es un gran, podríamos decir, primero un recordatorio terrestre. O sea, en lo terrenal dejar un elemento que puede persistir en el tiempo. ¿No es cierto? O sea, dejar mi memoria puesta. Aquí, ¿no es cierto? Aquí murió, aquí vivió el gran faraón, no sé, en este caso podría ser